Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. A ver, este vídeo es la segunda parte de la continuación de enseño mi autocaravana, que si no visteis la primera parte, aquí la tenéis, o aquí, no sé dónde sale, como siempre. Y bueno, la primera parte, si habéis visto el vídeo, si no cuando lo veáis, pues enseñaba lo que es pues la cama principal, el salón, la mesa que subía y bajaba, la posición de los sillones, las camas que se podía hacer supletoria, digamos, etcétera. En esta parte de este vídeo vamos a enseñar, o voy a enseñar mejor dicho, porque no va a ayudar a nadie, lo que es como diría, la parte final de la autocaravana, que es donde normalmente suele haber una cama, en el 90-95% de los casos, pero la mía no, la mía pues es una habitación multiusos, que como ya he comentado en más de una ocasión, es lo que me enamoró de esta autocaravana, que es la configuración que tiene, ¿no? La posibilidad de espacio y la versatilidad. En este caso, pues esa habitación que la tenemos aquí detrás de esta puerta, pues a mí me sirve como vestidor. Cuando sales de la ducha, pues para cambiarte, para vestirte, etcétera. Está la ducha, está el aseo, separados. Me sirve también como oficina de trabajo. Tiene una mesa pues para poder poner mi ordenador, mi pantalla, etcétera. Y aparte está el armario ropero. Y bueno, y por supuesto también es otro dormitorio. En un momento dado, pues si necesitas más camas, aparte de la principal, pues bajan dos camas más en forma de litera, de forma eléctrica, con un botoncito que está aquí debajo de la cocina. Y bueno, pues ya tendríamos otro dormitorio para la noche. Y durante el día, pues bueno, vamos a ver las posibilidades que tiene. Si me acompañáis. Pues vamos a ello. Pasamos a la habitación multiusos. Bueno, como podéis ver, aquí entrando a mano derecha, pues tenemos lo que es la ducha. Que la he usado hace un momentito, o sea, para que veáis que es utilizable, es practicable. Viene con cordoncito para seguridad, para que hagamos el movimiento, que no se abran las puertas. Sus dos desagües, su alcachofa, soporte que este se lo puse yo para, bueno, jabón, gel, etcétera. El soporte para la toalla. Y bueno, es un gustazo estar duchándose con la claraboya abierta, pues viendo el sol, viendo cómo te entra el fresquito. Es una maravilla. Realmente es como la ducha de una casa, ¿vale? Luego, justamente en el otro lado, pues tenemos el aseo, como el de casa, igualito, o parecido. Lavabo, espejos que no falten, su puerta corredera. Como decía, es muy práctica esta puerta porque al hacer de separación, digamos, con la otra parte de la autocaravana, pues o bien si hay más gente, o bien si tenemos otras ventanas abiertas, no queremos que nos vean, pues cerramos la puerta y tenemos lo que es una habitación. Vamos a abrir aquí o cerrar, completamente espaciosa, ¿vale? Para que os hagáis una idea del espacio que hay. Pues hay como dos pasos grandes, un par de metros casi, y tenemos pues el espacio suficiente para cuando nos duchamos pues coger la ropa y vestirnos. Fijar que hermoso armario tengo yo aquí, que me sobra espacio. Al viajar solo, pues bueno, pues no es como cuando vas con una chica que necesita más ropa. Esto continúa por aquí, por el fondo tenemos ahí más espacio al final. Y es un espejito. Hola. Por último, como os decía, pues esta habitación también se convierte en dormitorio. Accionando este botoncito que hay aquí, este es el de la cama literal del final, el de la mesa del centro y el de la cama grande. Pues bien, accionando este, vemos que bajan las dos a la vez y a media altura se queda una y da paso a la siguiente.
Yo he utilizado la máscara de abajo y os puedo asegurar que se duerme estupenda y maravillosamente. Que fue donde dormí cuando estaba en Fuenlabrada, mientras me hacían las instalaciones. Antes llevaba la bici en el portabicis con una funda, con las bridas y el candado, etcétera. Pero la verdad es que dejé de cogerla casi a menudo porque era un coñazo. Entonces hice sitio en el maletero y ahora va de lujo. Y fruto de ese reajuste de espacio que hice en el maletero, que metí cosas dentro de la autocaravana, en los asientos que habéis visto en el final de la autocaravana, debajo de esos asientos, pues ahí hay unos huecos muy grandes. Y bueno, pues metí bastantes cosas, algunas cosas que tengo aquí todavía las tengo que soltar porque no me hacen falta. Y como veis, pues hay sitio para que otra persona pueda vivir aquí también. O sea que ha quedado bien. I can